La nefroprevención en pediatría tiene distintos estadios. Primero, la prevención primaria, evitar que se produzca el daño renal. La prevención secundaria, una vez establecido, prevenir o enlentecer la disminución del filtrado glomerular. Y la prevención terciaria ya implica reducir o postergar las complicaciones de la enfermedad renal crónica severa a largo plazo, que son muchos de ellos además factores de progresión del daño renal. En la nefroprevención decimos, bueno, ¿quién participa? Participa el nefrólogo. Si tenemos en cuenta la hipótesis de Barker, que la postuló en 1986, de que la fisiopatología de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, están relacionadas a lo que ocurre en el periodo neonatal. Posteriormente hay muchos trabajos que muestran la incidencia de estos factores del periodo prenatal en el desarrollo de determinadas enfermedades. Entonces, si tomamos en cuenta esto, la nefroprevención comienza desde la gestación y aún antes de la gestación, participando el nefrólogo, el imaginólogo, el neonatólogo, el pediatra, el nefrólogo, pediatra, el urólogo y también todo lo que es los padres, educadores, todo lo que es la creación de hábitos en lo que va a ser la futura edad. Los individuos que presentaron retraso de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad coronaria y de insuficiencia renal crónica. Y autopsias en individuos sin enfermedad renal concluyen que el peso al nacer es un factor determinante del número de nefromas. Existe una asociación inversa entre bajo peso al nacer e hipertensión arterial, e incluso pacientes con nefropatía IgA han tenido peor evolución cuando han sido de bajo peso para su edad gestacional. ¿Por qué nos importa tanto la nefroprevención? Como decíamos, la enfermedad renal es una enfermedad progresiva que ha aumentado su incidencia a nivel mundial, que es un factor de riesgo cardiovascular y un problema mayor de salud pública en la población adulta. Si bien la incidencia de los niños es baja, es probable que haya una subestimación de ellos en lo que son las etapas predialíticas y que nosotros veamos con más claridad los pacientes que ingresan a diálisis. Los niños que ingresan a diálisis, si bien tienen un bajo número, tienen una peor calidad de vida, mayor morbilidad y un alto costo financiero. ¿Qué estrategias vamos a establecer para hacer la nefroprotección? Tenemos que conocer la epidemiología y la etiología, porque así vamos a estar alertas a qué patologías tenemos que detectar. Definir la enfermedad crónica, porque hay mucho tiempo atrás se definía como que estaba en diálisis y las etapas previas no estaban bien normatizadas. Y era imposible comparar entre porcentajes en un lugar y en otro. Tenemos que poder evaluar los niños su función renal, identificar los factores de riesgo y las poblaciones de riesgo. La epidemiología, la información sobre ella es poco clara en las etapas precoces, porque hay pocos registros y son distintos en cuanto a la consideración de en qué momento empiezan a controlar la enfermedad renal crónica. Es probable que todas estas etapas previas estén subdiagnosticadas. En nuestro país ahora hay un programa de salud renal que está establecido en el BPS y que busca, al igual que los adultos, empezar a controlar a los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica. Tenemos más claro los pacientes que ingresan a su institución, que son aproximadamente 5 a 6 por año, menores de 15, según los datos del Fondo Nacional de Renal. En los distintos análisis en los países diferentes se ve que las uropatías malformativas son una importante causa de insuficiencia renal y de enfermedad renal crónica. Nosotros esto lo analizamos en 20 años
de los pacientes en diálisis, viendo que las uropatías y las hipoplasias, sobre todo en diálisis peritoneal, pero también en hemodiálisis, eran predominantes. Y en diálisis peritoneal seguramente son los niños más chicos que ingresaban a diálisis y tienen más manifestaciones en sus uropatías. De las uropatías, reflujo vesico-ureteral aislado había en un porcentaje alto, que hoy sabemos que, bueno, que muchos de ellos son también displásicos, hipoplásicos, además del reflujo. Pero hay un porcentaje importante, de un 20% de mielomeningocele, que es una patología que tenemos, que es prevenir, que se puede actuar en prevención desde previo a la gestación hasta que el niño nace y crece. Entonces, vemos cuáles son las patologías predominantes en la población pediátrica. ¿Y cómo definimos la enfermedad renal crónica? Bueno, esta se define por la disminución del filtrado glomerular o elementos de función renal durante 3 meses. Un filtrado glomerular menor de 90 mililitros minuto en niños de mayores de 2 años, porque en los menores es más difícil estimar el filtrado glomerular y nos basamos muy bien en la creatinina y en su desviación. Como marcadores de daño renal, tenemos la proteinuria, que es un marcador de alto impacto por ser un factor además de progresión del daño renal, la hematuria, que hoy se conoce como que también es un factor de progresión, si bien no tiene la jerarquía de la proteinuria, o manifestaciones imagenológicas las que puedan tener repercusión renal. Por ejemplo, un quiste simple no es una enfermedad renal crónica. Una doble vía excretora, si el niño no se infecta y solo eso, es una variante anatómica. Pero sí las alteraciones imagenológicas que nos van a dar repercusión renal. O las alteraciones en la anatomía patológica, que en general cuando pedimos una biopsia ya hay otros marcadores. La proteinuria, va a haber una charla especial para proteinuria y otra para hematuria, o sea que vamos a hacer muy breve. Importa que sea persistente. ¿Sí? Tenemos que diferenciar una proteinuria real de una proteinuria transitoria, puede estar en un cuadro febril, por ejemplo. Podemos detectarla con una tirilla reactiva, pero si aparece hay que cuantificarla y además debe permanecer en periodos separados por el tiempo, por lo menos 2 años. La albuminuria es la detección, que es la conocida como microalbuminuria, por debajo del nivel de las tiras reactivas, que en muchas patologías y en la clasificación de enfermedad renal crónica, como que si está presente, implica un grado de severidad mayor. La hematuria macroscópica se comprueba con un examen de sangre, y la microscópica tenemos que pedir la cuantificación, tener más de 5 eritrocitos por campo en una orina centrifugada. No nos sirve que digan escasos o abundantes, en realidad lo importante es que se cuantifique. La función renal la evaluamos no solo con la creatinina, que es un marcador que depende de la edad, de la masa muscular, y que además aumenta muy lentamente en la medida que el filtrado cae, y posteriormente, cuando estamos en las etapas finales, sí aumenta, su aumento es mayor, o sea, es exponencial con el filtrado glomerular. ¿Cómo hacemos para medir la función renal? La medimos a través de la fórmula de Joule, que tiene una constante que es variable en recién nacidos, en término, y en otra constante que va del año a los 12 años, y otra para adolescentes femeninos y masculinos, por la talla en centímetros sobre la creatina. La dispersión que tiene esta fórmula en las edades más tempranas o en los adolescentes hace que sea más efectiva entre 1 y 12 años. El filtrado glomerular va aumentando en la medida que el niño crece, o sea, los niños de 1
8 semanas tienen un clearance que puede ser de 66, y esto es así, es normal, y hay que ajustarse a lo que esperamos para el edad. Los estadios de la enfermedad renal crónica en mayores de 10 años, entonces tienen elementos de daño renal en el estadio 1 con un filtrado normal o aumentado. En el 2 ya hay una disminución leve del filtrado glomerular. En el 3 hay un daño renal moderado, el clearance va de 30 a 59. Después en el 4 ya la disminución es más severa, y en el 5, que es menor de 15, es cuando ya requerimos un tratamiento sustitutivo. Esta es lo mismo que hablábamos, el estadio 1 normal o elevado, el filtrado, y el 2, el 3, el 4, pero tenemos que la albuminuria, cuando es positiva, marca que a pesar del filtrado no estar disminuido o tan disminuido, que sea un momento de derivación en esos estadios por el hecho de tener la potencia. Entonces, tenemos que diagnosticamos la enfermedad renal crónica y en quienes debemos estar alerta de que pueden presentarla, porque la enfermedad renal es silente en periodos largos hasta que el filtrado cae, sobre todo en las uropatías. Entonces, tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, si hay antecedentes de enfermedad renal crónica, de hipertensión o de diabetes o de eventos cardiovasculares, ver si el niño fue de bajo peso, tuvieron una falla renal aguda, que aunque la normaliza la función renal después de una falla renal aguda, deben mantener controles porque pueden aparecer elementos lesionales posteriormente en el seguimiento. Las hipoplasias y displasias, las alteraciones neurológicas como las neuropatías obstructivas, como vimos el mielomeningocele, y el reflujo e infecciones urinarias. El reflujo antes era como el centro de la infección urinaria, y el reflujo en todos sus grados considerábamos que podía llevar al daño renal. Hoy se ha jerarquizado diferente el reflujo después de años de estudio de todos los niños con infección urinaria y de seguimiento de reflujos de posgrado 1 en adelante, que es más importante detectar niños con reflujo de alto grado o con infecciones aún sin reflujo, pero que sean más infecciones importantes o recurrentes que pueden dejar cicatrices aún sin. Entonces hoy tenemos un mayor desafío, que es poder decir a qué niños estudio, a qué niños busco un reflujo vesicoureteral, que antes estudiábamos a todos los niños menores de 5 años con primera infección, no importaba cuándo fuera, pero sí detectar quiénes son los que tienen mayor riesgo de tener daño. Después tenemos glomerulopatías, siempre son más manifiestas. Las glomerulopatías en sus manifestaciones, la obesidad, la hipertensión y el trasplantado renal son consideradas población. Entonces, en la nefroprevención primaria tenemos que preocuparnos de la nutrición de la madre, de las dislipemias, del tabaquismo, hacer la prevención del mielomeningocele, la administración de ácido fólico en las harinas fortificadas, que en nuestro país están, la administración de ácido fólico en el embarazo, recibir la vacuna antibiótica, y en familiares con patología renal tener un correcto asesoramiento genético. En la etapa fetal vamos a evitar las drogas teratogénicas, vamos a estar jerarquizando también la nutrición y la prevención del parto prematuro, porque la nefrogénesis termina a las 36 semanas, por lo que los niños prematuros tienen un menor número de nefrones. En la etapa fetal, tratar las infecciones potencialmente teratogénicas, pesquisar el estrepto beta hemolítico, que puede darnos una sepsis y un riesgo de insuficiencia renal aguda, y realizar las ecos prenatales pautadas de acuerdo a lo que ha pautado el Ministerio de Salud Pública, con una
ecoestructural, fundamentalmente en el tercer nivel. Si al realizar las ecos estructurales, y bueno, tenemos que insistir en que sean informadas, también las dilataciones medidas, porque hay puntos de corte que implican mayor riesgo de tener una patología renal, y con visualización de la vejiga, ¿no?, que puede llevarnos a un diagnóstico prenatal de probable uropatía obstructiva. En los lactantes y niños tenemos que entonces hacer un correcto diagnóstico, como hablamos, de las uropatías malformativas, prevenir la obesidad y prevenir la insuficiencia renal. La infección urinaria es un hilo conductor, o puede ser un hilo conductor para diagnosticar patologías congénitas del aparato urinario, pero como decíamos, hoy se da más importancia a buscar niños con mayor riesgo de daño parenquimatoso. Por ejemplo, niños que tienen precozmente una infección urinaria, que son de menor edad, niños que tienen aumento de la creatinina o hipertensión durante la infección, con una eco patológica, o por gérmenes distintos de la Escherichia coli, y esas infecciones atípicas nos pueden dar la pauta de un mayor riesgo de daño renal. Tenemos que prevenir la insuficiencia renal aguda, tener en cuenta estados de hidratación, como decíamos, administración de nefrotóxicos, adecuación de dosis, prevenir la insuficiencia renal en las patologías que pueden desencadenarlo, o prevenir incluso, tratar precozmente los estados infecciosos, ya que la sepsis puede llevarnos lleva frecuentemente una insuficiencia renal, lo cual agrava el pronóstico del paciente. Debemos prevenir la obesidad y diagnosticar las enfermedades renales hereditarias. Es muy importante el control de la presión arterial, todos saben, el uso del manguito, llevarlo a las tablas correspondientes, pero lo que sí es importante es tener tiempo de controlarlas en forma adecuada, la presión arterial, con un niño tranquilo, saber que no vamos a hacer diagnóstico con una sola medición, y que los niños es importante controlarlos anualmente, como está pautado, pero que hay pacientes que tienen riesgo de enfermedad renal o riesgo de hipertensión que deben ser controlados antes. O sea, niños menores de 3 años que, aunque no esté pautado el control de la presión, pueden tener afecciones que se asocien más con hipertensión, y en estos pacientes debemos controlarlas antes de los 3 años. En los niños de riesgo de enfermedad renal les vamos a controlar con una orina, una creatinina, un control de presión, y después se adecuará su seguimiento. Los niños con sobrepeso u obesidad tienen posibilidades de desarrollar daño renal, de agravar la progresión, incluso de tener glomerulopatía. En la obesidad hay un estímulo mantenido del sistema renina-angiotensina, hay un estímulo del sistema nervioso simpático, aumento de ácidos grasos circulantes y resistencia a la insulina, que llevan a una disfunción endotelial, con mayor riesgo de hipertensión, de riesgo renal, de diabetes, y pueden presentar, como decíamos, glomerulopatía, desde una proliferación mesangial a lesiones podocitarias, como la hialinosis segmentaria, que es diferente mucho en su manifestación con la hialinosis primaria del niño, que suele tener una proteinuria muy importante, con edemas, con hipoalbuminemia. En la secundaria, como se presenta en la obesidad, la proteinuria es menor, tienen menos edema y menos hipoalbuminemia, pero de todas formas son un marcador de daño renal y un elemento de progresión. Entonces, ¿qué debemos hacer para enlentecer la progresión de esta enfermedad que veíamos que es progresiva, que va progresando a medida que aumenta, que disminuye la masa renal funcional?
Entonces, habíamos dicho de diagnosticar la nefropatía, de diagnosticar la enfermedad renal crónica y poder estadificarla, estadios, como vimos, por la disminución del filtrado y agravados por la presencia de albuminuria, ver los factores de riesgo que estuvimos viendo y también ver el riesgo cardiovascular. La hipertensión y la proteinuria son factores de riesgo más importantes en la progresión de la enfermedad renal crónica. La hipertensión, que es un síntoma común en la enfermedad renal crónica en adultos y en niños, en los niños suele ser menos severa la hipertensión, pero es un elemento de progresión del daño renal y tenemos que tener claro que el objetivo en pacientes con enfermedad renal crónica es mantener los valores de pH entre los percentiles 50 y 75. La hipertensión entonces es un factor de progresión de los más importantes. En esta tabla se ve que tanto la hipertensión sistólica y diastólica como la sistólica y la diastólica aumentan la progresión del daño renal con respecto a individuos normales. La proteinuria es otro factor de progresión en la enfermedad renal y cuando es muy severa hay un mayor riesgo de atención. La hiperfiltración que se produce con la disminución de la masa neuronal lleva a cambios hemodinámicos, como la segmentación anterior asferente mayor que el deferente, y cambios que van desde la glomerulomegalia, expansión mesangial y o esclerosis. Por eso es que el rol de los inhibidores de la enzima de conversión son tan importantes para la nefroprevención, ya que son antiproteinúricos y además controlan la presión arterial. Pero debemos de usarlo con precaución, porque en el momento en que el filtrado glomerular disminuye por debajo de 30, esto puede llevar a un aumento de las cifras de creatinina, urea y potasio. Y también en pacientes que están hemodinámicamente inestables, sea por vómito, diarrea, que no tengan una falla renal severa, igual pueden presentar hiperpotasemia, o sea que tenemos que estar alertas que son pacientes que están medicados cuando consultan por un cuadro, como todos los niños, por consultar por vómitos, por diarrea. Bueno, en ese caso, los inhibidores de la enzima de conversión hay que mirarlos con cuidado y controlar con un ionograma. Tenemos que tratar los efectos secundarios del deterioro de la función renal. El riñón es silente, pero la anemia empieza ya en estados precoces, al igual que la alteración del metabolismo cálcico. Controlar la nutrición. La dieta en los niños que recomendamos es normoproteica e hiposódica, a diferencia de en los adultos que se recomiendan dietas hipoproteicas. La acidosis hay que corregirla y es un factor de progresión del daño renal que produce una vasoconstricción intrarrenal con hipoxia y entonces favoreciendo la progresión. Debemos monitorizar los nefrotóxicos, esto es muy importante. Muchas veces no adecuamos la dosis de los antibióticos, que es lo que frecuentemente usamos. Y prevenir la nefropatía por la nefropatía tóxica, por contraste, de acuerdo a las pautas del Ministerio de Salud Pública. Actualmente tenemos que tener creatininas previas, si no tienen patología renal, pueden ser hecha con anterioridad al estudio, pero si tienen patología renal tienen que ser realizadas 48 horas antes, lo mismo que la detección de la proteinuria y tener hidratación. El plan de vacunación es muy importante. En las etapas precoces la respuesta es mayor. Los niños con enfermedad renal crónica siguen el esquema de vacunación. Algunos que están con inmunosupresores, cuando están en la etapa más alta de inmunosupresión, pueden requerir no darse determinadas vacunas, pero es importante que tengan implementado y al día su carnet de vacunación, porque tenemos que considerar que los niños para el trasplante deben tener ya la vacunación realizada
completa y que en etapas precoces la respuesta es, inmunológica es mayor. El pediatra es fundamental, como vimos, en detectar todas las poblaciones de riesgo, por historia familiar o por guías de riesgo, por la promoción de los hábitos saludables, el controlar la hipertensión y debe ser pesquisada la enfermedad renal crónica lo más precozmente posible para buscar optimizar el crecimiento y desarrollo y mantener la escolaridad y vinculación de los niños con sus padres. En este folleto fue realizado en uno de los días anuales del riñón que se dedicó a niños en todo el mundo y que se jerarquizó lo que hablaba el control de los antecedentes familiares, el controlar al niño, el control del embarazo, la dieta saludable, el agua como bebida de elección. ¿Ah? Los niños muchas veces toman poca agua, toman muchas gaseosas, comen muchos snacks, tratar de estimular el hábito saludable en la alimentación y el control de la presión arterial cuando está establecido. Bueno, acá hay parte de la bibliografía y muchas